Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Buen Día. Bueno, qué cosa tan terrible es definitivamente tener sueño y no poder dormirse. Bueno, algunos apagan las luces, el televisor, encienden candelas, hacen cuanta cosa hayan leído, pero por más que intentan no logran conciliar el sueño. Ahora, si usted es de esos, es probable que ya haya escuchado, haya leído hablar de la melatonina. Pero bueno, a ciencia cierta, ¿qué es este suplemento que se ha puesto tan de moda para mejorar la calidad del sueño? ¿Quiénes pueden consumirlo, quiénes no deberían consumirlo? Bueno, es parte de lo que vamos a hablar esta mañana con la doctora especialista en medicina del sueño, la doctora Liliana Estrada, que nos acompaña. Doctora, bienvenida. Gracias, muchas gracias, Luis Carlos. Doctora, melatonina es un término que está muy de moda entre la gente que no puede dormir. Algunos ya le han llegado, pues a lo mejor hasta por una recomendación médica, otros a lo mejor habrán leído en internet, pero a ciencia cierta, ¿qué es la melatonina? La melatonina es una hormona que es derivada de un aminoácido esencial que se llama el triptofano. Nosotros, la melatonina es una sustancia que va a estar en absolutamente todos los seres vivos, en todas las plantas, ¿verdad? Y surge deriva de este aminoácido que se llama el triptofano, que lo obtenemos de una serie de alimentos. Entonces, es una hormona que inicialmente, cercano al año 1958, fue descubierta por un dermatólogo estadounidense, quien creyó que la melatonina era una sustancia que iba a ayudarle a pigmentar la piel de las personas. Entonces él la saca de aproximadamente 250,000 vacas y extirpa de la glándula pineal de estas vacas aproximadamente esa cantidad de sustancia y se da cuenta que en realidad la melatonina no funciona para eso. Entonces más adelante se dan cuenta que la melatonina en realidad lo que hace es regular absolutamente todos los ritmos biológicos, toda la función celular, y todos los seres vivos estamos formados por células, que es la unidad más básica del ser vivo. Están reguladas absolutamente todas por la melatonina. Entonces al final viene a ser un regulador de funciones vitales. Ahora, entonces nosotros segregamos melatonina de forma regular. Exacto. Porque es que entonces hay personas que necesitan recurrir a un suplemento. ¿No funciona bien en ellos? No necesariamente no funciona bien, sino que la melatonina, cuando cumplimos aproximadamente 6 meses de edad, que eso es algo muy importante, porque a veces no entendemos por qué los niños duermen mal en sus primeros 6 meses y es porque todavía no han segregado melatonina. Después de los 6 meses inicia una elevación muy importante de melatonina hasta alcanzar un pico máximo a los 10 años de edad. Y después de los 35 años de edad empezamos más bien a disminuir la liberación y la producción de melatonina hasta que cuando cumplimos 50 años ya producimos el 50% menos de melatonina que producíamos cuando teníamos 10 años. Entonces es ahí donde ya la persona inicia con problemas o trastornos para regular sus ritmos biológicos y una serie de trastornos asociados a esto. Pero definitivamente hay una reducción paulatina con la edad y eso es algo con lo que tenemos que lidiar. Ahora, no todas las personas que duermen mal o que tienen problemas de insomnio es porque algo esté pasando con sus niveles de melatonina, no necesariamente es así. Ya sabemos que por edad, dependiendo de la edad, ya hay una disminución importante. Y la melatonina es la que nos va a regular a nosotros, tiene 2 funciones vitales. Una es que la melatonina es nuestro calendario. ¿Por qué es nuestro calendario? Porque resulta que después de múltiples estudios a lo largo de los años, se ha visto que la melatonina tiende a aumentar los niveles cuando las noches son muy prolongadas. Por ejemplo, en los países donde hay estaciones muy marcadas, invierno y verano, que eso no nos ocurre a nosotros, pero la gente que tiene que pasar muchas horas dormida porque hay un tiempo muy largo de oscuridad, son personas que liberan mucho más melatonina, mientras que en el verano se reduce la cantidad de melatonina que liberamos. ¿Por qué ocurre esto? Porque son más las horas de luz día. Entonces, la melatonina tiende a ser el calendario del ser humano desde el punto de vista estacional a lo largo de todo un año. Pero resulta que también la melatonina se va a empezar a liberar después de las 6 de la tarde, justo con el atardecer, y va a ir aumentando sus niveles hasta alcanzar el pico máximo a las 3 de la mañana. Y después de las 3 de la mañana tiende a caer para ya generar el amanecer o tender al despertar en relación con la luz. Entonces resulta que la melatonina también viene a ser nuestro reloj. Y la melatonina, a raíz de esta función que tiene el reloj biológico, pues también va a ir a actuar directamente sobre los órganos, afectándonos los diferentes sistemas. Entonces es el reloj que nos da a nosotros como el marcador en horario del día a día. Entonces las personas
que tienen trastornos del sueño, habría que ver la edad que tienen para ver si ya están sujetas a que haya una disminución paulatina de la melatonina. Y esto va a ser, obviamente, va a dificultar más que la noche sea más parejita, que pasemos el tiempo total de sueño más prolongado o que nos cueste más dormirnos. Sin embargo, hay muchos otros trastornos de sueño que no son insomnio y que podrían perfectamente justificarse por otra causa y no por la melatonina. Doctora, entonces, desde su experiencia, quiero empezar ya entrándole a la parte de la melatonina como un suplemento para dormir. ¿Realmente funciona? Si usted empieza a consumir la melatonina como un suplemento alimenticio, ¿sí lo ayuda a uno a mejorar la calidad del sueño? Pues sí podría ayudar, lo que pasa es que tiene sus indicaciones. Y veámoslo de esta forma. Si yo la tomo cuando yo quiero, sin indicación médica y sin conocer cuáles son los efectos que puede provocar en mí, pues más bien lo que voy a hacer es darle a mi cuerpo otro reloj totalmente diferente, un reloj que va a marcar totalmente diferente sus funciones vitales. Es por esto que nosotros no podemos tomar melatonina simplemente para sincronizar un montón de aspectos de nuestra vida diaria que queremos sincronizar y que deberían sincronizarse más con hábitos que con melatonina. Pero definitivamente en pacientes que requieren mejorar su calidad de sueño, que queremos no tomar necesariamente la primera medida con fármacos, sino que queremos algo más natural, podemos iniciar con melatonina, tomando en cuenta que la melatonina puede afectar la efectividad de algunos otros medicamentos que a veces el paciente toma para otras enfermedades, ¿verdad? Como algunos anticonvulsivantes, con antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes. Entonces hay que tomar esto en cuenta porque también podemos provocar efectos adversos en el paciente lejos de mejorarlo. Y, por ejemplo, si yo tengo un paciente que quiere estar sentado en la computadora hasta las 11 de la noche, o sea, ¿qué está provocando esa luz a través del ojo del paciente? Porque en algunos seres vivos, la glándula pineal, que es la que libera la melatonina, se encuentra por debajo de la piel. Entonces, la piel le permite sensar a la glándula los cambios de luz-oscuridad. Pero resulta que en los seres humanos tenemos cráneo y nuestro cerebro está metido dentro del cráneo. Entonces, ese hueso no permite que haya ese sensor de cambio de luz-oscuridad y lo hacemos a través del ojo. Y funcionan una gran cantidad de neuronas ahí que son las que le indican al cerebro y a la glándula pineal que ya es hora de liberar melatonina. Entonces, a veces las personas quieren hacer un jet lag social, o sea, estudiar hasta tarde, hacer vida hasta tarde, salir hasta tarde y nada más llegar y tomarse la melatonina, ¿verdad? Entonces, ese no es el fin tampoco de este tipo de productos. Doctora, entonces, ¿cuál debería ser la forma correcta? Digamos, por ejemplo, si ya yo soy de los que estoy harto porque no logro pegar los ojos en la noche, como decimos, ya por ahí escuché incluso que a alguien le recomendaron melatonina y le funcionó. Yo podría tener, digamos, como la iniciativa de ir, no sé, a una macrobiótica y comprarla, o debería ver un médico especialista y me diga, bueno, no, antes de, mejor intentemos por este y este otro lado. Le pregunto porque es muy común ahora que la gente, incluso uno está conversando con alguien y le recomiendan, mira, a mí me sirvió tal cosa. Y pensando también en las previsiones que usted me decía que hay que tomar antes de usar un medicamento de estos. Exacto, o sea, no podemos, o sea, por más herbal que sea o por más natural que sea, no podemos dejar de darnos cuenta que nos va a provocar grandes efectos. Es el resincronizador biológico. O sea, yo tomo melatonina y me va a hacer funcionar totalmente diferente. Y si mi cerebro viene marcado genéticamente para funcionar estando en vigilia o estando despierto en un horario, y estar dormido en otro, si yo utilizo melatonina a diestra y siniestra y sin ningún tipo de regulación, pues voy a afectar no solo eso, sino todo mi funcionamiento vital a nivel de sistema gastrointestinal, sistema reproductivo, etcétera, que tiene que ver con la regulación de estos ritmos biológicos, ¿verdad? Entonces, con la melatonina hay que tener extremo cuidado en ese sentido. Ahí aprovecho para hacer esta pregunta entonces que nos hace Natalia Lara. Ella dice que si puede funcionar para gente que trabaja de noche. Sí puede funcionar para gente que trabaja de noche porque va a ayudarnos a inducir el sueño, pero entonces habría que tomarlo en un horario distinto para que nos induzca el sueño. O sea, ningún horario de noche va a favor de que yo tenga un ritmo biológico normal, porque estoy poniendo por obligación a funcionar mi cuerpo y todo mi sistema, tanto hormonal como nervioso, etcétera, en un horario para el cual yo no nací, ¿verdad? O sea, hay que aclarar que nosotros genéticamente tenemos ese fotoperíodo que se regula cada 24 horas, en el cual debemos descansar y que hay una tendencia normal para descansar. Entonces, desde ahí ya hay una alteración
que va a provocarnos a nosotros más riesgo cardiovascular, incremento de afectaciones para tener síndrome metabólico, nos engordamos más, tenemos alteración en el manejo del colesterol, triglicéridos, etcétera. Entonces, al final, el solo hecho de trabajar yo de noche me va a afectar un montón en mi salud. Pero, obviamente, la melatonina, al ser un resincronizador y usarlo todos los días para tratar de sincronizarme, en lugar de mejorar, más bien va a ir en pro de que sencillamente mi cuerpo funcione totalmente distinto. Cuando es diferente, por ejemplo, cuando hacemos viajes transoceánicos y la gente se va a Europa o cosas así, hacen lo que llamamos un jet lag, ¿verdad? Que es ese cambio de horario. Con solo que vayamos a un lugar que tiene 2 horas diferente a mi sitio donde yo vivo, ya eso me va a provocar a mí alteraciones en mi reloj biológico. Pero esperamos que más o menos nos acomodamos a un uso horario por cada día. ¿Qué quiere decir? Que si el lugar a donde yo voy es 3 horas más tarde que en Costa Rica, en cuanto al horario voy a tardar aproximadamente de 3 días a una semana en que mi reloj biológico se acomode al nuevo lugar. Entonces aquí es donde la melatonina sí tiende a funcionar y ayudarnos a sincronizarnos más rápidamente, pero no podemos usarlo crónicamente para buscar una sincronía con un trabajo que es totalmente fuera de horario y que funciona totalmente en contra de nuestro sistema vital. Doctora, bueno, estamos hablando aquí, por ejemplo, de una persona que trabaja de noche, me está mencionando el caso de las personas que hacen un cambio al salir del país y ir a Europa, por ejemplo. Estos son, digamos, como los casos menos frecuentes, pero a nivel general, doctora, entonces las personas que sí experimentan problemas para dormir, por X o Y razón, ¿a quién sí se le recomendaría que vaya y que consiga la melatonina? Y también muy importante, ¿dónde? Ok, se puede conseguir en cualquier macrobiótica, ¿verdad? Te puedo decir que ahí el problema es qué tan controladas están las producciones de esos medicamentos. A veces los vehículos que se utilizan o los empaques o con lo que combinan la melatonina no necesariamente es tan adecuada. A veces no está bien regulada la cantidad de miligramos que vienen. En realidad los efectos adversos de la melatonina, lejos de esto, del reloj biológico, la melatonina en realidad, las dosis que se pueden utilizar son súper altas. Incluso las investigaciones han tendido a utilizar incluso 200 miligramos por kilogramo de peso. Sin embargo, lo que está recomendado para iniciar el sueño es un promedio de entre 3 y 10 miligramos por noche. Entonces, las personas que tienen, por ejemplo, algo momentáneo, una situación ahí en la cual están teniendo dificultades para dormir, pueden perfectamente conseguir melatonina y tomársela aproximadamente 1 hora antes, en la hora en que yo tengo programado iniciar el sueño. Y esto me va a incrementar el tiempo total de sueño, me va a disminuir los despertares. Pero hay que tomar en cuenta que la melatonina tiene sus alcances también. Si ya el trastorno del sueño tiende a cronificarse y a no resolverme con melatonina, es porque definitivamente esa no es la respuesta o esa no es la necesidad. Entonces, no es que la melatonina no funcione, es que hay personas que eligen la melatonina como tratamiento y eso no es lo que requieren, ¿verdad? Entonces, siempre funciona, siempre y cuando la usemos para los aspectos en los cuales es necesario utilizarla. Ahora, doctora, ¿puede ser que las personas la tomen y al día siguiente pasen con mucho sueño? ¿O no es uno de los efectos que se prevén también? Sí, eso es dependiente de la dosis, ¿verdad? Dosis de entre 3 y 10 miligramos no tienen ese efecto al día siguiente como de... Nosotros le llamamos como de borrachera de sueño, porque es como que si el paciente todavía sintiera ganas de seguir durmiendo. Dosis mayores a esto sí pueden afectar ya la calidad de vida del paciente del día siguiente y su nivel de alerta también. Doctora, ¿efectos secundarios, adversos o, digamos, cosas a las que el paciente se puede exponer si utiliza de forma sostenida la melatonina sin antes haberse ido a chequear de si efectivamente esto es lo que mi cuerpo requiere? Ok, bueno, como dijimos, incluso puede cambiarse la forma en que se segregan algunas sustancias a nivel gastrointestinal, ¿ok? Y a nivel gastrointestinal tenemos una gran cantidad de enzimas, tanto en páncreas, en intestino, como en estómago, que pueden alterarse por la hora en que yo me tomo la melatonina. De igual forma, nuestro sistema reproductivo puede verse afectado, nuestros ciclos menstruales en la mujer. Básicamente, no se le conoce ningún efecto negativo directo a la melatonina, lejos de algunas interacciones medicamentosas que pueda tener con algunos otros fármacos que el paciente utiliza y esta alteración en la sincronía vital que debemos tratar de proteger. Ahora, Susan Vargas dice que su hijo tiene 11 años y desde pequeño no logra conciliar el sueño.
Dice que en ocasiones hasta las 3 de la mañana le dan y no logra dormirse, que sí él podría tomar melatonina con 11 años. Pues habría que ver cuál es la causa de este insomnio en ese niño, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay pacientes, en los niños, lo primero que nosotros descartamos es malos hábitos de sueño. Los niños aprenden a dormir mal porque los papás duermen mal. Posteriormente debe evaluarse en los niños alteraciones respiratorias del sueño que son bastante comunes por incremento del tamaño de las glándulas, etcétera, o adenoides grandes o alergias. Entonces, esto afecta en gran medida que los niños puedan dormir bien. Y los niños que tienen algún trastorno del espectro autista pueden dormir muy mal también. Entonces, no podemos meter a todos los pacientes con el uso de melatonina. Pero la melatonina se puede utilizar incluso en niños menores de 1 año. Está comprobado que se puede utilizar melatonina sin que haya ningún efecto adverso. Que de hecho ahí, ahora que usted toca el tema, doctora, hay una televidente, Crisia Vargas, nos está preguntando por sus hijos de 19 y 16 años que tienen trastorno de espectro autista. Dice que toman melatonina desde hace casi 10 años, bueno, desde que estaban chiquititos entonces. Dice que sí les ha ayudado a regular el sueño. La pregunta de ella va en el sentido de si eso van a tener que tomarlo siempre. Pues es una posibilidad porque tienen una condición que no se va a modificar en ellos, ¿verdad? Que es la situación de la conducta y todo. Y definitivamente en los niños con trastorno de espectro autista hay una desincronía. O sea, no tienen una adecuada sincronización de lo que es noche y día. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con pacientes con Alzheimer, que van perdiendo esa capacidad de sincronizar lo que es noche y día. Entonces son pacientes en los que se puede perfectamente tomar regularmente melatonina sin que haya ninguna afectación. Y si le está funcionando y es algo natural, es preferible que tomen eso a que estén tomando algún otro fármaco que podría tener más efectos adversos que la melatonina. ¿Es algo que se pueda mezclar con alcohol o no? Pues preferiblemente no. Nunca debemos mezclar nada con alcohol, ningún fármaco, ninguna hierba, ningún calmante, ningún tranquilizante, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta que parte de la melatonina tiene muchos efectos positivos en muchas otras cosas, ¿verdad? No solo en el sueño. Es un súper antioxidante también. También nos ayuda como antiinflamatorio y como antiestrés de una u otra forma o calmante. Y se ha dicho incluso que hay una buena correlación de la melatonina con los trastornos de depresión. Bueno, de hecho, me cae apenas. Jen Oviedo está preguntando por eso. Dice que el papá ha estado deprimido, que si la melatonina le puede ayudar. Le puede ayudar, pero nunca me va a sustituir un antidepresivo si fuera realmente necesario, ¿verdad? Resulta que la melatonina, antes de ser melatonina, es triptofano, ¿verdad? Deriva del triptofano. Y de ese triptofano también deriva la serotonina. Entonces hay una correlación muy importante del paciente que necesita melatonina y también necesita serotonina. Es por esto que muchas veces el paciente tiende a mejorar un poco con la melatonina, pero más como coadyuvante, nunca como antidepresivo directo. Ahí nada más para terminar, doctora, entonces, recomendaciones generales para las personas que están ya desesperadas porque no logran dormir y que pueden ver en la melatonina pues esta esperanza de recuperar esa calidad de vida que nos roba el insomnio a veces. Sí, la melatonina es un buen inicio, ¿verdad? Y nada más recordarles que si en algún momento esto tiende a cronificarse y el trastorno del sueño tiende a cronificarse, hay más de 100 trastornos del sueño diferentes. No podemos resumir que todo trastorno del sueño es insomnio, porque en realidad el insomnio viene a ser el síntoma muchas veces de otros trastornos de sueño. Y lo otro es que como tiene un poder de sincronización biológica tan importante, el tomarlo sin tener ningún tipo de prescripción o ayuda con respecto a los horarios en que se deben tomar y todo, pueden afectarnos en lugar de ayudarnos. Entonces hay que tener mucha precaución con esto. Si la melatonina no le ha ayudado es porque probablemente no es lo que necesita, ¿verdad? Y dosis mayores de 10 miligramos ya hemos visto que más de eso no le va a ayudar al paciente, ¿verdad? Y tener en cuenta que con la edad va a ir habiendo una disminución paulatina, que es parte de lo que va provocando que hayan más trastornos de sueño o más insomnio en los adultos mayores de 50 años. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Gracias a usted. Una persona nada más ya para terminar, me imagino que si está pues por intentarlo puede ir y preguntar si le funciona. Pues exacto. Enhorabuena, si no, buscar la ayuda de un especialista. Exacto. Mientras tanto sea insomnio o dificultad para iniciar o mantener el sueño. Es importantísimo, los hábitos de sueño adecuados nunca van a ser sustituidos por una melatonina, ¿verdad? Porque yo me puedo tomar la melatonina ahorita, pero si sigo con la computadora, pues voy a seguir con esa inhibición a la luz, que al final es la que me va a inhibir
que se me libere mi propia melatonina. De eso ya hemos hablado montones, así que siempre las recomendaciones es importantísimo que ustedes las tengan porque, como dice la doctora, una cosa puede ir acompañada de la otra. Exacto. Vean, yo les voy a dar los números de teléfono de la doctora Liliana Estrada. En caso que ustedes deseen contactarla, pueden hacerlo a través del 8626 8625. Ahí está. También pueden llamar al 2522-1000 y ahí se comunican con la extensión 6084. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Thais Alfaro continúa con más de Buen Día.